Uno se puede hacer muchas preguntas distintas y tratar de responderlas de manera análoga a lo que lo hicimos en los vídeos anteriores, ¿no? Es decir, uno se puede hacer distintas hipótesis sobre una cierta situación y con los datos que uno tiene en un cierto momento tratar de confirmar o rechazar las hipótesis que uno se plantea. Dependiendo de los datos y las hipótesis que uno se plantee, uno va a poder recurrir a distintos test estadísticos que ya existen, ¿no? Como el último que vimos en el vídeo anterior, uno que aplicaba ya la formulita y salía, ¿no? Pero la intuición y el principio de simulación que uno usa es siempre el mismo, ¿no? Uno tiene que diseñarlo con cuidado y hacerlo con cuidado, pero el principio siempre es el mismo, ¿no? Otra cosa es que para distintos casos existan procedimientos ya empaquetados, todos sencillos, se aplica esta fórmula y ya, que uno puede utilizar, ¿no? Pero, como insistía al final del vídeo anterior, lo importante es tratar de construirse una intuición correcta del proceso que genera nuestro caso y de la distribución del test statistic, ¿no? Que es la cosa que calculamos, el número que calculamos de los muestreos, de las muestras que tenemos, y entonces vemos cuál es la distribución de nuestro test statistic y al final aplicamos siempre el mismo procedimiento, ¿no? El mismo principio. Lo que yo veo, qué tan raro es respecto a la hipótesis que yo quiero validar. Si la hipótesis piensa, en fin, si la hipótesis le asigna una probabilidad muy pequeña a lo que yo acabo de ver, entonces probablemente la hipótesis no sea cierta o no sea al menos compatible con los datos, ¿no? Entonces en este vídeo vamos a ver otro caso, hay muchos otros casos, pero así a modo de ejemplo vamos a ver otro caso que es un poquito distinto del anterior para que veáis cómo, aunque al final el procedimiento estadístico empaquetado, la fórmula puede ser distinta, la simulación que se hace, el principio de simular que hacemos es el mismo, ¿no? Y esto os debería de dar, por lo menos a mí me da mucha flexibilidad en la forma de abordar estos tipos de problemas de test de hipótesis, ¿no? No dependo tanto de saber la fórmula o de acordarme a lo mejor del procedimiento estadístico apropiado, sino que trato de aplicar una simulación y a partir de ahí pues trato de contrastar el resultado de la simulación a lo mejor con resultados conocidos, ¿no? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Yo ahora, en vez de tener, en el ejercicio anterior yo tenía un grupo de estudiantes de 5 o de 30, que es el que tengo, y quería validar si esos estudiantes, las notas de esos estudiantes eran acordes a una cierta hipótesis, ¿no? Ahora la situación va a ser distinta. Yo tengo dos grupos de estudiantes, tengo dos grupos de 5 estudiantes o dos grupos de 10 estudiantes y me gustaría validar la hipótesis de que ambos vienen de la misma distribución de notas, ¿no? Ambos tienen notas que vienen de la misma distribución, es decir, que no son significativamente distintos, que a lo mejor si yo observo un promedio de notas en uno y en otro que son distintos, pues me gustaría evaluar si verdaderamente, estadísticamente son distintos, asumiendo que vienen unas ciertas distribuciones, ¿no? Entonces, fijaos, yo primero, un poco para entender el problema, yo primero me creo mi caso, y mi caso es que aquí hay un método que es, bueno, por cierto, esto se llama un A/B testing. Tengo dos poblaciones y quiero ver si son significativamente distintas. Tengo la población A, que suele ser la de control, y la B, que suele ser con la que yo pruebo, si son estadísticamente distintas, ¿no? Entonces, yo me genero una situación en la cual yo sé que las poblaciones, y voy a considerar poblaciones de 10 elementos, es decir, voy a considerar dos poblaciones de 10 estudiantes. Esta primera población me va a venir, y si veis aquí va a venir de una cierta distribución, que yo digo que es normal, pero podría ser cualquiera. Yo uso la normal pues porque me es cómoda usarla para generar las simulaciones, ¿no? Para generar los casos. Y tengo otra población que fijaos que me viene de la misma distribución estándar, de la misma distribución normal, perdón, desde la misma distribución normal, pero con una media, el log, que es el parámetro media, que está como 5 unidades más a la derecha, ¿no? Esos 5 unidades mayores. Entonces, estas son dos poblaciones que vienen de la misma distribución estándar, normal, con la misma desviación estándar, pero con las medias un poco corridas una respecto a la otra, ¿no? 5 unidades corridas, ¿no? Entonces,
estas dos poblaciones verdaderamente me vienen de situaciones en las cuales esos estudiantes tienen notas distintas, aunque por la aleatoriedad del proceso a veces hay estudiantes que tienen, este segundo grupo es el que viene de las notas, que son 5, en promedio 5 unidades mayores que esta, ¿no? Así es como yo me genero mi caso de uso, sabiendo que en realidad vienen de distribuciones distintas. Pero yo lo que tengo en la realidad, yo no sé si vienen o no vienen de distribuciones distintas, es decir, si el promedio, si esta diferencia es distinta o no. Y yo lo que tengo es esto, yo tengo un grupo en lo cual le observo esta media y tengo otro grupo en lo cual le observo esta media. Y mi tarea es generar un procedimiento, una simulación en la cual yo pueda verificar la hipótesis o rechazar la hipótesis de que vienen de la misma distribución. Es decir, de que la diferencia de los promedios es cero. Eso es lo que yo en verdad voy a probar, ¿no? Entonces, primer paso, tengo que definir mi población de cosas a las cuales les voy a calcular algo. Mi población de cosas van a ser poblaciones de estudiantes, de 10 notas de estudiantes a los cuales yo les voy a calcular algo. Y yo voy a tener dos poblaciones. Y yo lo que voy a calcular es lo siguiente, voy a calcular en el fondo la diferencia de las poblaciones, de la media la diferencia de la media de ambas muestras. Y yo eso es lo que voy a calcular. Si esa diferencia es muy grande, yo la pregunta que me voy a hacer es, qué raro es que esa diferencia sea la que yo he observado, por ejemplo, casi que 4 y pico, 5 acá, qué raro es que yo, o qué extraño es, qué extremo es que yo observe esa diferencia si de verdad ellos me vienen de dos poblaciones que tienen la misma media, ¿no? Entonces, este es mi test statistic, ¿no? Que en realidad yo lo que voy a hacer va a ser normalizarlo. Fijaos que yo lo divido por las desviaciones estándar y el número de elementos que hay en los ejemplos, pues sería 10 en este caso, y las desviaciones estándar de las cuales yo creo que vienen los ejemplos, que serían este sigma de aquí arriba, ¿sí? Esto es un procedimiento que yo hago, es decir, yo hago esta división, en realidad a mí lo que me interesa es la media. Yo hago esta división, si yo hiciera solamente la simulación, en realidad yo lo podría hacer directamente con la media y yo miraría qué tan raro es, como lo hemos hecho antes, y ya está, ¿no? Hago esta división porque esto corresponde con un test de independencia estandarizado, que ya existe, incluso está implementado en la librería SciPy de Python, SciPyStats, con lo cual me va a permitir a mí comparar mi procedimiento empírico de simulación con el test estadístico. Entonces esto me va a servir a mí para ver si yo he hecho bien el test, si yo estoy entendiendo bien lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero asumiendo que yo lo entienda bien, yo podría hacer perfectamente la media, la diferencia de medias y con la simulación pues tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, este es el test statistic y entonces yo lo que hago es simular muchos casos, es decir, ¿cómo calculo yo esto? Tengo dos grupos, un grupo y otro grupo. Le calculo la media a cada uno de los grupos, le calculo y tengo los grupos con un número de elementos que son 10 en cada uno. Este A con la barrita sería esta media, este B con la barrita sería esta media, ¿no? Y la desviación estándar que yo tengo aquí arriba de ambos. Y eso es lo que yo le calculo a cada vez que yo tengo una muestra. Fijaos que ahora una muestra, esta vez una muestra es dos grupos de 10 estudiantes, ¿no? Que es distinto que antes. En los vídeos anteriores teníamos una muestra, era un grupo de 10 o 20 o 30 o 100 estudiantes. Ahora son dos grupos de 10 estudiantes, podrían ser dos grupos de 20 estudiantes si yo físicamente tuviera 20 estudiantes a los cuales medirle el resultado en un test, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo lo voy a medir y ahora yo voy a hacer lo mismo que hice antes, asumiendo, si yo he observado esto, es lo que he observado. Ahora yo voy a asumir que ambos grupos vienen de la misma población con la misma media. ¿Cuál es la probabilidad de observar, bueno, este número, que de hecho lo debería de calcular, es este número, ¿no? A ver si lo tengo aquí más abajo. Sí, ¿cuál es la probabilidad de calcular este número, que sería 1 con algo? Es decir, si yo aplico esta fórmula,
a estas dos poblaciones, me daría 1 con algo, más o menos, ¿no? Entonces, si ambas poblaciones vinieran de la misma distribución, es decir, que en promedio no hubiera diferencia entre las medias, ¿qué probabilidad tengo yo de observar lo que he visto? ¿Sí? Es el mismo procedimiento, el mismo principio que anteriormente. Entonces, ¿qué hago? Fijaos, simulo un montón de grupos de una cierta población, otro montón de grupos de la otra población, Real World Sample Size es 10, que son los 10 estudiantes a los cuales yo le he medido, pero aquí yo estoy simulando que yo tengo muchos grupos de 10 y muchos grupos de 10 que vienen de la misma población, y le calculo el estadístico a todos de par en par, ¿no? Tengo 3.000 y cojo los dos primeros, le calculo el estadístico, los dos segundos el estadístico, los dos terceros el estadístico, y así con todos, ¿no? Y entonces yo quiero ver la distribución del estadístico asumiendo que no tienen diferencia las poblaciones, ¿no? Y entonces esto es lo que tengo aquí. Y como ahora lo que estoy interesado en ver es la diferencia de poblaciones, en realidad me da igual que la diferencia sea positiva o sea negativa. Entonces yo establezco un intervalo de confianza del 5%, 2,5% por arriba o por abajo. La pregunta estadística que me he hecho es si son distintas. Entonces el A menos B pues puede ser positivo o negativo, entonces yo tengo que cuidar por ambos extremos. Y simplemente yo calculo dónde cae a nivel de probabilidad mi observación del mundo real, y yo veo que cae aquí dentro, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo simétrico, entonces esta es la observación, y bueno, lo hago simétrico con el 0 pues para que se vea si hubiera sido al revés la diferencia, A menos B o B menos A, ¿no? Y entonces como yo veo que cae dentro del intervalo de confianza, pues yo con este resultado yo estoy diciendo que lo que yo he observado no es razón suficiente, no es algo demasiado extraño si yo asumo que ambas muestras me vienen de estudiantes que en promedio tienen la misma media, ¿no? Y entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No es un resultado lo suficientemente raro, lo suficientemente extremo. Fijaos que en este caso yo sé que las muestras vienen de poblaciones distintas, porque yo las he creado, que esto normalmente yo no lo sé, esto yo lo sé porque estoy haciendo la simulación, ¿no? Fijaos que aquí me vienen de poblaciones distintas, diferenciadas por un 5, que casi es lo que he visto aquí, ¿sí? Pero lo que yo he observado no es suficiente como para rechazar la hipótesis de que ambas poblaciones vienen de distintas, ambas muestras hay una diferencia significativa en el promedio, en la diferencia de promedios que yo veo de ambas muestras, ¿no? Y bueno, simplemente para que veáis, el test statistic que calculo a mano, mirando, básicamente es la proporción de veces que veo algo como lo que he visto o más raro. Fijaos que A es la primera muestra y B es la segunda. Es igual que si yo hubiera prácticamente igual, con una diferencia muy pequeñita por la propia simulación. Es prácticamente lo mismo que si yo hago el test empaquetado, ¿no? Yo podría haber aplicado esto directamente al principio de todo y no hacer la simulación, pero bueno, la simulación ha sido el instrumento que yo que yo estaría usando para entender y apropiarme de la intuición de lo que hay detrás de esto. Entonces, uso el test estadístico empaquetado según está aquí en la librería, uso la simulación, y fijaos que el proceso de simulación ha sido igual que el anterior, simplemente que ahora lo que estoy asumiendo es que la pregunta es un poco distinta, pero igual yo asumo una hipótesis nula, que en este caso es distinta, hago simulaciones y miro qué tan raro es respecto a las simulaciones de la hipótesis nula lo que yo he observado. Si es demasiado raro, rechazo la hipótesis nula, es decir, no me creo que no haya diferencia en la media de las poblaciones. Si no es demasiado raro, como ha sido el caso, eso quiere decir que no tengo evidencia para decir que las poblaciones vienen de promedios distintos, ¿no? Bueno, pues este es otro ejemplo para que un poco veáis el tipo de razonamiento que uno hace en estas situaciones, ¿no? Hay cuestiones un poco técnicas, por ejemplo, aquí esta probabilidad la tenemos que multiplicar por 2 con una cierta lógica, pues simplemente pues para tener en cuenta ambos
ambas colas. Fijaos que ambas colas antes era una única cola de un 5%, ahora son dos colas de 2,5% por un lado cada uno. Bueno, pues esto es logística que uno tiene que acabar de cuadrar para que los resultados cuadren con los test estadísticos y con el sentido común también. Voy a considerar algo raro en las mismas proporciones en ambos extremos, antes no era el caso, ¿no? Este es un test de independencia. A veces lo que se hace es que a este test lo que se hace es se hace esta diferencia y se eleva al cuadrado para que las diferencias de un lado o de otro siempre sean positivas. Bueno, si hago esto, lo que suele suceder es que esto es un test de chi cuadrado y es otra forma de hacer el mismo test, pero que entonces la distribución del chi cuadrado es distinta, pero en el fondo es lo mismo, simplemente que mi estadístico yo lo cambio y el mismo test chi cuadrado está empaquetado y hay alguna, creo que aquí hay una función que se llama chi cuadrado contingency, algo así, que es un poquito lo mismo que hace con otros parámetros, ¿no? Pero es un poquito la misma idea de test, ¿no? Y aquí esta última parte del notebook es simplemente para que veáis cómo se diferencia lo empírico de lo teórico, ¿no? Normalmente cuando yo empiezo a tener ya más muestras, lo empírico, cada vez veis aquí que la diferencia de lo empírico con lo teórico cada vez es menor, ¿no? Aquí estoy mostrando el empirical p-value y el analítico, el de la formulita, ¿no? Si tengo aquí barritas, eso quiere decir que para el mismo valor empírico corresponden hipotéticamente distintos valores, aunque aproximados, pero distintos de la formulita teórica, lo cual quiere decir, esto viene a remarcar un poquito el propio error de la simulación por un lado y a veces también el propio error, porque todas estas fórmulas analíticas en muchos casos hacen aproximaciones también de lo que sucede por debajo, ¿no? Entonces esta diferencia que se ve acá viene por la propia aleatoriedad de las muestras pequeñas y también de las aproximaciones que hacen los procedimientos analíticos empaquetados, ¿no? Entonces, bueno, eso era, aquí tenéis las referencias de estos tests que estamos haciendo. El que hemos hecho se llama un t-test, para que tengáis la referencia y sepáis ir a buscarlo. Pero bueno, el mensaje sobre todo para llevar a casa es que hemos hecho el mismo procedimiento que anteriormente sobre una pregunta que era un poco distinta, ¿no? La pregunta era si estas dos muestras tienen una diferencia de media significativa o no. Construyo el estadístico, simulo mi situación bajo la hipótesis nula y resulta que el estadístico tiene esta distribución. Y entonces pinto encima del estadístico cuál es la probabilidad del caso del mundo real que yo solamente tengo una muestra, o dos muestras, una muestra de dos grupos, ¿no? Para ver la diferencia. Si es muy raro, descarto la hipótesis nula, si no es muy raro, sigo con la hipótesis nula.